mi nombre es Abril Estrella, atrás está Sebas. Hola. Y esto es Entre Líneas. Hoy vamos a hablar sobre 14 diferencias entre el libro y la película de Satanás, que es una obra literaria escrita por el autor colombiano Mario Mendoza. Realmente la recomiendo leer muchísimo porque no solamente te entretienes con la historia de 3 personajes ficticios y una gran historia para cada uno, sino que también aprendes sobre un hecho histórico que sacudió a la Bogotá de 1986, y este hecho histórico es la masacre de Poceta. Un hecho en donde 30 personas perdieron la vida a causa de un excombatiente de la guerra de Vietnam llamado Campo Elías Delgado. Y ahora, sin más preámbulos, les presento las 14 diferencias entre el libro y la película de Satanás. Diferencia número 1. En el libro nos narran la historia de 4 personajes que al final convergen entre sí. El primer personaje es María, una muchacha huérfana y pobre que actualmente, en esa actualidad del libro, se dedica a vender cafés en la calle. Y luego pasa de ser una triste vendedora de tintos, como se conoce en Colombia, a ser una bandida que le roba a gente millonaria. ¿Por qué llamarla una bandida? Porque es una bandida, roba, eso es, Pero suena súper pesado, súper feo. pero era una bandida, hay que aceptar las realidades. Parte de la niñez de María transcurre en un orfanato, en donde conoce al padre Ernesto, que es el personaje número 2 del cual les voy a hablar. El padre Ernesto parece ser una oveja descarriada, al cual los sentimientos de agobio y de que quiere ser un hombre normal lo llenan y se siente muy culpable. Pero yo no lo sentí tan oveja descarriada en el libro. O sea, él tenía como toda la vocación, pero también tenía esa Sentimientos de culpa. Pero, o sea, él tenía toda la vocación de ser padre y lo hacía muy bien. Y eso era lo que decía en el libro, que él era el mejor, Sí, ¿cierto? Sin embargo, está la parte de que era humano y que tenía deseos carnales como cualquier hombre. por eso, pero parece la oveja descarriada de ese círculo, de los curas. ¿Sí me hago entender? El padre Ernesto tiene también un sobrino llamado Andrés, el cual es un pintor muy bueno y es el personaje número 3. Andrés también tiene una historia llena de suspenso porque nos hacen creer que en sus pinturas puede predecir un futuro maligno de la persona que retrata. Entonces es bastante interesante. Y de hecho, en una de esas predicciones que hace, puede ver hasta su propia muerte a causa de Campo Elías Delgado, que es este último personaje a nombrar, y diríamos que es un protagonista modesto dentro del libro. Digo que es un protagonista modesto porque en el libro siento que le dan mucho más poder a la historia de los otros 3 personajes para ya finalizar con el gran impacto de lo que es Campo Elías dentro de sus vidas. Y bueno, en fin, ¿cuál es la diferencia de estos 4 personajes en el libro con la película? Es que en la película no se ve a Andrés, simplemente no existe. Diferencia número 2. Dentro del libro, como ya les mencioné anteriormente, el papel de Campo Elías Delgado no es tan grande o no abarca tanto como lo hace en la película. En la película claramente Campo Elías es el protagonista. Diferencia número 3. En la película no existe el pasado de los personajes. Con esto me refiero a que en el libro nos explican a detalle que María tuvo una niñez pesada, que su mamá murió a causa de la guerrilla, que la abandonó su hermana, y adicional a ello nos cuentan que fue a parar a un orfanato. En la película no podemos ver nada de estos detalles, así como tampoco vemos la escena, por ejemplo, del suicidio del padre de Campo Elías, y tampoco vemos nada en relación a las vivencias del padre Ernesto en su juventud dentro del seminario. Diferencia número 4. Dentro del libro podemos ver a 2 personajes que son llamativos. Son bastante llamativos porque uno de ellos está poseído, es una muchacha adolescente que al parecer hay que aplicarle un exorcismo. El padre Ernesto le hace constantes visitas, se ve de hecho, digamos que entre la espada y la pared, que se siente un poco más pecador cada vez que se acerca a esta joven. Y adicional también hay otro personaje que va en confesión a donde el padre y le dice que por culpa de perder su trabajo, por culpa de que sus suegros se murieron y en fin, del sistema, su esposa y sus hijas están aguantando hambre, están sufriendo de desnutrición, se quejan mucho, se lamentan, y esto le incentiva la emoción de querer ir a matar a su esposa y a sus hijos para callar esos lamentos.
es decir, para librarlos de ese agobio. Y esos dos personajes en la película los mezclan y se vuelve una muchacha llamada Alicia. Ella hace de esta mujer que está poseída y también del hombre que mata a sus hijos. Fue una mezcla allí que hicieron de pronto para cortar el tiempo y los gastos. Diferencia número 5. Los nombres de los personajes cambian en la película. Bueno, de algunos. Por ejemplo, María en el libro es Paula en la película. Campo Elías en el libro es Eliseo en la película. El padre Ernesto es el padre Ernesto, ese sí no le cambian el nombre, pero eso también es una diferencia tangible. Diferencia número 6. María dentro del libro llega a tener una experiencia homosexual con una vecina llamada Sandra, mientras que en la película nos muestran a una María que empieza a involucrarse amorosamente con Pablo, uno de sus compañeros de ese trabajo bandido. Seré tu amante bandido, bandido. Diferencia número 7. Esta es sobre la violación de María. En el libro van directo al cuerpo de María y la violan dentro del taxi. En la película realmente al principio la intentan robar y luego se la llevan a un taller viejo y feo y oscuro y la violan ahí. Esto es un dato curioso extra. El actor que hace de Pablo en la película es el también que interpreta a Pablo Escobar en El Patrón del Mal. Igual que Doña Beatriz es interpretada por la mamá de Pablo Escobar en El Patrón del Mal. Diferencia número 8. María dentro de la película tiene una característica particular y es que se la pasa pegando calcomanías en su cuarto, en el taxi y en varios sitios. En cambio, en el libro no nos muestran esa condición de María. Diferencia número 9. Dentro de la película nos muestran a una María también mucho más frágil, o bueno, digamos una Paula, porque en la película se llama Paula. Digo frágil porque en la primera experiencia que tiene como bandida, ella se ve que va al baño, vomita, que está nerviosa, y en el libro no pasa o no pasa a tan ciertas medidas. Adicional a ello, también María no es capaz de ver cómo ejecutan a sus agresores, Es decir, a los dos gordos asquerosos que la violaron. y además llora tras ese suceso. En cambio, en el libro se denota que no está nada arrepentida, los ve cómo los ejecutan y de hecho la ejecución dentro del libro es más lenta y torturante. En cambio, en la película es pum pum y listo. Diferencia número 10. Esta va en relación con el padre Ernesto. Y es que durante la película nos muestran un padre Ernesto mucho más malvado que en el libro. Porque mientras que en la película nos muestran cómo es hasta capaz de patear a un pobre mendigo que le pide plata, en el libro solamente sucede que él se ve rodeado por muchos de estos indigentes y lo hacen poner un poco incómodo. Pero al principio él hasta ofrece su abrigo y todo. ¿Por qué te ríes, Sebas? Y es que ahorita tuve un error. Sebas me corrigió y se está burlando de mí porque cambié la palabra. Yo les cuento que lo que pasa es que para mí era mendigo, no era mendigo. Pero ya aprendí que es mendigo. Bullying no te estoy haciendo, solo me pareció muy charro que cambiaras la palabra porque no fuiste capaz de decir No, mendigo. me suena raro, o sea, después de que todavía creí que se decía así. Dale, sigue. Cualquiera puede tener dudas, ¿sabes? Sí, Sí, menos el supremo rey galáctico Sebastián. gracias. Vale. Podría solo llamarme ingeniero y es lo mismo. Ay, Diferencia número 11. La diferencia número 11 es que durante la película se ve que la estudiante hace una fiesta y que convive bastante con Campo Elías. En cambio, en el libro esto no se ve para nada. Diferencia número 12. En la película nos muestran que María, tras abandonar su oficio de bandida, no puedo decir bandida sin cantar. cuando abandona su oficio de bandida, decide volver a la plaza a vender café. Mientras que en el libro se ve a una María que aprendió una lección y que decide salir de ese mundo, que decide prosperar, que ahorró y que quiere ir a la universidad. Eso es una gran diferencia de destino. Diferencia número 13. Qué bueno tenerte de asistente, amor. ¿Qué haces? En la película, antes de toda la masacre, Campo Elías llama al padre, pero el padre está ocupado teniendo su encuentro íntimo con Irene. ¿Por qué no dices sexo? Suena feo. O haciendo el delicioso. Y como estaban en eso, no respondió la llamada. Entonces en la película es un claro mensaje. Si el padre no hubiese pecado, si el padre estuviese todavía entregado al sacerdocio, O solo si hubiera contestado el teléfono. bueno, sí, está bien. O si tan solo hubiese contestado el teléfono, ¿habría evitado la masacre?
Eso es lo que dan a entender en la película. Mientras que en el libro, no, para nada. Campo Elías va a lo que va, directo. Diferencia número 14. En la escena de toda la masacre en la película, Campo Elías, antes de matar a María, se le agotan las balas. Luego igual recarga y ¡pum, pum! Pero en el libro nada de esto lo comenta. En el libro hizo falta Más detalles sobre la masacre. detalle en la masacre, que Sí, en la verdad, película sí le es pusieron que más. en el libro eso transcurre súper rápido, en cambio en la película es todo más detallito, pero Literalmente en el libro fueron como 2 páginas de masacre. Sí. Y en la película sí se llevó su tiempito. sí, la verdad sí. Y bueno, esto es todo. Estas fueron 14 diferencias. Amor, hágame 5. 14 diferencias. Recuerden darle like, suscribirse y ¡chao!